los hospitales son un lugar que hay que visitar más a menudo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted va al hospital, el hospital te presenta una realidad que muchas veces nosotros, como no lo estamos viviendo, no nos acordamos de aquellos, gloria al Señor, que están pasando momentos terribles, momentos de sufrimientos, momentos de dolor, momentos de aflicción. Y no solo porque quizás todo el que esté ahí esté enfermo, pero todo el que está ahí o está él enfermo o tiene algún familiar, algún amigo que tiene una necesidad. Y la iglesia, mis hermanos, y nosotros, así como Dios en un momento, y yo esto se lo voy a decir una y otra vez el día de hoy, así como Dios levantó a Juan el Bautista para que clamara en ese tiempo de guerra, de problema, de aflicción, de falta de esperanza, Dios levantó a Juan para que fuera la voz que clamara en el desierto. Y no era en el desierto de él. Él estaba clamando en el desierto de otro, gloria al Señor. Él estaba hablando porque habían otros que no tenían esperanza. Él estaba hablando porque habían otros que no tenían lo que él tenía. Pero Dios lo levantó a él para que él fuera un instrumento de llevar esperanza a aquellos que tenían 400 años sin escuchar la voz de Dios. Y yo no creo que nosotros en este tiempo Dios nos ha llamado simplemente por llamarnos. Yo no creo que Dios ha llamado a la iglesia solamente para venir y estar aquí reunidos los domingos. Esto es muy bonito, gloria al Señor. Esto es algo hermoso, pero ese no es el llamado de Dios para nosotros. A la iglesia nosotros venimos a fortalecernos. A la iglesia nosotros venimos a rellenar, a recargar nuestro tanque. ¿Para qué? Para cuando nos toque ir a nuestras realidades, a nuestros trabajos, a nuestra familia, entonces nosotros podamos ser para ellos una voz que clame en el desierto, una voz que le lleve un poco de esperanza. Una voz que cuando usted vea que su madre, que su padre, que su hermano, que su tío, que su amigo están afligidos, gloria al Señor, usted pueda decirle: en el Dios que yo conozco hay esperanza. En el Dios que yo conozco hay esperanza. Hablando de ese tema. ¿Y cómo es que dice ahí? La voz que clama en el desierto. Y yo no sé si usted ha leído en la Biblia o le recuerda algo, exactamente esa oración. Yo no sé si le recuerda algún personaje, si le recuerda algún momento de la Biblia, pero yo le voy a decir, con la ayuda del Espíritu Santo, cuando la Biblia habla de la voz que clama en el desierto, estaba hablando de Juan el Bautista. Literalmente dice, y lo vamos a ver en el Lucas capítulo 3, vamos a leer unos cuantos versículos, pero usted va a ver que a Juan el Bautista se le llamó la voz que clama en el desierto. Y a mí me dio mucha curiosidad, hace una semana, ¿verdad?, que comencé a trabajar en ese tema. Y una de esas maneras de cómo Dios me pone cosas en la mente, y yo decido, ¿verdad?, ponerme a leer, estudiar, a orar, investigar un poquito. Y cuando el domingo venía de camino a la iglesia, mientras venía manejando, no sé cómo ni por qué, pero eso me llegó a la mente. La voz que clama en el desierto, gloria al Señor. Y cuando venía, que llegué el domingo pasado, el pastor Jonás estuvo hablando en el mensaje, una de las partes que él desarrolló, hizo exactamente mención
de eso. Yo dije, wow, Señor, gracias. Para mí fue una confirmación. ¿Y qué era o quién era o qué era lo que hacía ese personaje del que se decía eso? Y lo vamos a ver el día de hoy, gloria a Dios. Y dice, la voz que clama en el desierto. Y yo quiero que usted me acompañe a leer el libro de Lucas capítulo 3 y vamos a leer unos cuantos versículos hasta el 16, si no me equivoco, sí, hasta el 16. Y lo voy a hacer así el día de hoy, que me gusta irlo leyendo por parte, pero hoy lo vamos a leer completo y luego yo voy a decirle todo lo que Dios me permita decirle sobre ese texto y sobre ese personaje. Gloria a Dios. Y si usted quiere saber más de Juan el Bautista, usted va 2 capítulos para atrás y usted se va a encontrar en el capítulo 1 de Lucas cómo Dios anuncia la llegada de este hombre llamado Juan el Bautista. Dios se le aparece a su madre, se le aparece a su padre y Dios le da algunas instrucciones bien específicas de ese personaje llamado Juan el Bautista. Y desde ahí usted puede comenzar a ver que aparentemente Dios tenía un propósito bien determinado para ese personaje llamado Juan el Bautista. Usted lo puede ver ahí atrás. Gloria al Señor. Pero Lucas 3, del 1 en adelante, yo quiero que usted me ayude a leerlo. Dice, en el nombre de Jesús, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio, ¿qué? Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿Dónde? En el desierto. Pero yo quiero decirle algo, no me voy a parar. Si usted se fija en esos primeros 2 versículos, se mencionan más de 5, 6, 7, 8 personajes y diferentes provincias. Si usted entra a Google y usted pone cada uno de esos nombres, usted se va a encontrar que cada una de esas personas que están ahí en la Biblia son personajes de la historia en el tiempo en el que lo indica la Biblia y que tenían la posición que dice la Biblia que ellos tenían. No me lo crea, entre ahorita y usted se va a dar cuenta. Y ese es uno de los versos que da una precisión histórica extraordinaria. Aleluya. Pero no nos vamos a detener ahí. Sigue diciendo el verso 3. Y Juan el Bautista fue por toda la región contigua al Jordán, predicando que, ayúdeme, el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, ¿cómo es que dice ahí? Repítalo. Voz del que clama en el desierto. Aleluya. Y esa voz decía, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán ¿qué? Enderezados, y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne que la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Dígalo, dígalo. Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a Abraham, que Dios puede levantar hijos
a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, diga esto, repítalo, vamos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa ¿dónde? En el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondió él y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, ¿qué dice? Haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie. ¿Qué más? Ni calumniéis. Aleluya. Contentaos con vuestro salario. Y como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso sería Juan el Cristo, le respondió Juan diciendo a todos: lea esto conmigo, por favor. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y de qué estaba hablando? ¿Qué es lo que dice? Todo eso que estamos leyendo, muchos nombres, muchos personajes, muchas cosas que aparentemente estaban aconteciendo, iban a acontecer. Aleluya. Y yo le voy, en primer lugar, antes de comenzar a decirle algunas cosas, le voy a sugerir que saque tiempo en su casa y después, ¿verdad? Con lo que vamos a explicar con la ayuda de Dios, trate de volver a leerlo. Yo no voy a poder volver de nuevo y explicar cosa por cosa porque el tiempo no me va a dar. Pero luego de lo poco que voy a tratar de explicarles, en su casita, vaya y léalo de nuevo. Y usted va a ver que va a encontrar cosas maravillosas en ese relato. Y en primer lugar se habla de un personaje, como ya les dije, llamado como Juan el Bautista. Y aparentemente dice la Biblia en el texto que leímos que ya el libro de Isaías había profetizado cientos de años antes de que Juan naciera, de que iba a nacer en un momento de la historia un personaje que iba a venir antes de que viniera el Mesías Jesús. Y ese personaje iba a tener algunas características bien específicas. Y una de ellas es que ese personaje iba a ser la voz que estaba clamando en el desierto. Ese personaje iba a tener una cualidad que iba a estar clamando, literalmente predicando en un desierto. Y cuando usted lee más adelante la historia, ¿verdad? Usted ve que en el libro de Lucas, en el capítulo 1, ahí anuncia que se le aparece el ángel Gabriel a su padre llamado Zacarías, quien era un sacerdote religioso de aquel entonces. Y el ángel Gabriel le dice: vas a tener un hijo. Pero el padre de Juan no lo creyó, porque primero dice la Biblia que él era avanzado de edad, era viejo. Y aparte de eso, su esposa era estéril, no podía dar a luz. Y esta gente iba a recibir una doble bendición de parte de Dios, porque primero el vientre de esa mujer iba a ser abierto. Segundo, esa mujer, esa pareja, iban a tener el privilegio de procrear, de ver el nacimiento de un personaje muy importante en la historia de la humanidad. Y cuando la Biblia dice de este hombre que iba a ser el mensajero, el precursor, el que iba a venir antes de Cristo, hay que entender, antes de llegar a Cristo, qué estaba pasando en el tiempo
cuando se levantó este hombre a clamar en el desierto? ¿Qué estaba pasando en el contexto histórico, en el contexto inmediato de ellos? Juan el Bautista, ok, pero ¿quiénes estaban ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba Dios haciendo con el pueblo? Y todas esas cosas. Y cuando usted va al último libro de la Biblia, usted se va a topar, gloria al Señor, que después del libro de Zacarías o de Malaquías, uno de esos dos es el último. ¿Cuál es? Se me olvidó. Aleluya. Malaquías, pero era uno de ellos. Gloria a Dios. Desde el último libro que se escribe en el Antiguo Testamento hasta que llega Juan el Bautista, habían pasado aproximadamente 400 años. Y en la Biblia o en teología, que es el estudio de Dios, se conoce como los famosos 400 años de silencio. ¿Por qué? Se conoce como, o se nombra de esa manera, porque durante 400 años aproximadamente Dios no había hablado a través de ningún profeta. Dios no había levantado ningún personaje para que hablara en nombre de Él. Dios, como ustedes saben, ¿verdad? Y todos sabemos, Dios había venido tratando con el pueblo de Israel. Y Dios le levantó jueces, le levantó reyes, le levantó profetas, le levantó mensajeros. Y siempre, continuamente, Dios estaba hablando al pueblo de Israel. Pero pasó algo que Dios dejó de hablar por 400 años aproximadamente. Y luego de esos 400 años es que nace este personaje, o se anuncia el personaje llamado Juan el Bautista. Y aunque la Biblia dice que este hombre iba a clamar en el desierto, y literalmente fue así, él estaba clamando en una parte árida, gloria al Señor, estaba clamando en un desierto literal. Pero yo creo, y puedo estar equivocado, que el desierto que estaba enfatizando la Biblia no era solamente el desierto literal, sino el desierto espiritual. Yo no quisiera nunca imaginarme qué sería de una generación o de un lugar donde pueda durar 400 años sin escuchar la voz de Dios. 400 años sin recibir una palabra de aliento. 400 años sin escuchar un mensaje de fortaleza, de ánimo, gloria a Dios, de esperanza. Y me imagino que la Biblia estaba haciendo referencia, aparte del desierto literal, pero también a ese desierto espiritual en el que se encontraban todas esas generaciones que habían vivido en ese periodo de tiempo. Y quiero mencionar algunas cosas rapidito, solo a forma de información, para que si usted quiere, usted lo busque en su casa, o usted vaya ahorita a YouTube y escuche el mensaje de nuevo, y usted verifique algunas de las cosas que le voy a decir. Aleluya. Algunas de las cosas o eventos que tuvieron lugar en esos 400 años, porque ojo, Dios no habló, ¿verdad?, a través de profetas, pero la gente siguió viviendo. No fue que el mundo se pausó, no fue que dejaron de nacer gente, no fue que la vida cesó. No. La vida continuó de manera normal como nosotros la conocemos. Y tuvieron lugar algunos acontecimientos interesantes. Y voy a dar algunas fechas aproximadas de algunas cosas que pasaron. En el año aproximadamente 480 antes de Cristo, Jerjes de Persia venció a los griegos en Termópilas, aunque fue derrotado en la batalla de Salamina. Eso es historia. En el año 333 antes de Cristo vino el macho cabrío que mencionaba el libro de Daniel. Aleluya. En el capítulo número 8, que era Alejandro el Magno. Y en esa visión que tuvo Daniel, una de las cosas que vio en esa visión fue un hombre que se iba a levantar como un conquistador en ese tiempo. Y esa profecía tuvo cumplimiento con este hombre llamado Alejandro Magno. Aleluya. En el 323 Alejandro Magno muere en Persia,
dando aparentemente, gloria a Dios, perdón, donde aparentemente había tratado de trasladar su imperio a la parte oriental y occidental, y su imperio mundial que él quería hacer se dividió entre sus cuatro principales generales. Y no se me duerma, aleluya. Yo sé que uno a veces no está acostumbrado a este tipo de cosas, pero esto es interesante saberlo y conocerlo. En el año 320 antes de Cristo, Judea fue anexionada a Egipto por Ptolomeo. En el año 312, Seleuco fundó el reino de los Seleucidas, que era Siria. En el año 203 antes de Cristo, Antíoco el Grande ocupó Jerusalén, y Judea quedó bajo la influencia de Siria. En el año 170 antes de Cristo, Antíoco Epífanes conquistó Jerusalén y profanó el templo. En el año 63 antes de Cristo, Pompeyo de Roma tomó Jerusalén, y el pueblo de Israel pasó a estar gobernado por un nuevo orden mundial. En el año 40 antes de Cristo, el Senado romano nombró a Herodes como rey de Judea. Hay un dato bien interesante y dice: nunca en la historia de la humanidad ha existido una familia tan mala como la familia de Herodes. En el año 37 antes de Cristo, Herodes ocupó Jerusalén y asesinó a Antígono, el último de los reyes y sacerdotes macabeos. En ese mismo periodo se levantaron los famosos macabeos, gloria al Señor, que es considerado un libro bíblico en la Biblia católica, gloria a Dios. Sí, deme un poquito de agua, ministro santo. Usted me está viendo que estoy seco aquí. Aleluya. Santo, está flojo el escudero. En el año 31, César Augusto se convirtió en el emperador de Roma. Aleluya. En el año 19 antes de Cristo comenzó la construcción, gracias. Comenzó la construcción del templo de Herodes. También en ese periodo se formaron los grupos políticos y religiosos de los fariseos, que eso usted sí lo ha oído, los saduceos, los escribas, los herodianos. Y le menciono todo esto, gloria al Señor, porque la vida estaba teniendo lugar, como ya le dije, de manera normal. Aleluya. En el año 4, entonces nace quien nosotros conocemos como Jesús, de ese periodo de silencio. Y estuvieron aconteciendo cosas igual que acontecen en este tiempo. En ese periodo de 400 años donde Dios no hablaba, hubieron guerras, hubieron muertes, hubieron enfermedades, hubieron tragedias, hubieron todo lo que nosotros conocemos en la vida natural. Aleluya. Pero también tuvo acontecimiento lo que Dios había profetizado, de que iban a ser la voz de aquel que iba a clamar en el desierto. ¿Y por qué yo le estoy diciendo todo esto? Para poder llevarlos al punto que yo quiero que nosotros entremos, gloria al Señor. Aleluya. Yo no sé si recientemente usted ha tenido la oportunidad de ver las noticias. Yo no sé si ¿cuántos han visto las noticias en las últimas semanas, quizás los últimos días, los últimos meses? Y yo quiero que dos de ustedes o tres griten, no importa cómo suene. ¿Qué usted ha escuchado en las noticias? Grítelo. Malas noticias. ¿Qué más? Homicidios, guerras, muertes, enfermedades, acontecimientos, catástrofes, dolor, homicidios, todo lo que usted escucha cuando usted prende la televisión y se va a la noticia son malas noticias. Valga la redundancia, gloria a Dios. La inflación, la olla, oigan, la crisis, Trump, cuidado, a su nombre. Gloria. Pero cuando usted prende verdaderamente, usted prende las noticias para enterarse de las cosas que están teniendo lugar,
usted lo único que va a encontrar, como usted lo dijo en palabras simples, son malas noticias en todas las áreas, en la economía, en las naciones, en la política, en la salud. Yo tuve el privilegio de esta semana, de estar 2 veces esta semana en el hospital. ¿Cómo así, varón? Tuve el privilegio de estar en esta semana 2 veces en el hospital. Fui, creo que el jueves, porque mi niña pequeña, ¿verdad?, tenía algo, tenía un malestar y tuvimos que ir a emergencia a llevarla. Y luego yo tuve que volver porque tenía yo que hacerme un examen médico. Y cuando yo estaba allá con Walkie, que estábamos con la niña, yo le decía a ella, wow, este es un lugar que hay que visitar más a menudo. Los hospitales son un lugar que hay que visitar más a menudo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted va al hospital, el hospital te presenta una realidad que muchas veces nosotros, como no lo estamos viviendo, no nos acordamos de aquellos, gloria al Señor, que están pasando momentos terribles, momentos de sufrimientos, momentos de dolor, momentos de aflicción. Y no solo porque quizás todo el que esté ahí esté enfermo, pero todo el que está ahí o está él enfermo o tiene algún familiar, algún amigo que tiene una necesidad. Y la iglesia, mis hermanos, y nosotros, así como Dios en un momento, y yo esto se lo voy a decir una y otra vez el día de hoy, así como Dios levantó a Juan el Bautista para que clamara en ese tiempo de guerra, de problema, de aflicción, de falta de esperanza, Dios levantó a Juan para que fuera la voz que clamara en el desierto. Y no era en el desierto de él. Él estaba clamando en el desierto de otro, gloria al Señor. Él estaba hablando porque habían otros que no tenían esperanza. Él estaba hablando porque habían otros que no tenían lo que él tenía. Pero Dios lo levantó a él para que él fuera un instrumento de llevar esperanza a aquellos que tenían 400 años sin escuchar la voz de Dios. Y yo no creo que nosotros en este tiempo Dios nos ha llamado simplemente por llamarnos. Yo no creo que Dios ha llamado a la iglesia solamente para venir y estar aquí reunidos los domingos. Esto es muy bonito, gloria al Señor. Esto es algo hermoso, pero ese no es el llamado de Dios para nosotros. A la iglesia nosotros venimos a fortalecernos. A la iglesia nosotros venimos a rellenar, a recargar nuestro tanque. ¿Para qué? Para cuando nos toque ir a nuestras realidades, a nuestros trabajos, a nuestra familia, entonces nosotros podamos ser para ellos una voz que clame en el desierto, una voz que le lleve un poco de esperanza. Una voz que cuando usted vea que su madre, que su padre, que su hermano, que su tío, que su amigo están afligidos, gloria al Señor, usted pueda decirle: en el Dios que yo conozco hay esperanza. En el Dios que yo conozco hay esperanza. Aleluya. Gloria al Señor. Y estaba muy bonito todo lo que estaba pasando. Por ejemplo, tanto en el tiempo de Juan como en el mío. Pero cuando me topé con esta pequeña realidad de ir al hospital y ver un poquito de lo que hace mucho no veía, porque gracias a Dios hasta ahora estoy disfrutando de salud. Escuche bien, hasta ahora quizá estamos disfrutando de salud. Pero usted sabe que, mis hermanos, a mí y a usted y a los nuestros, a todos nos va a tocar padecer situaciones.
A todos, aunque no sea usted, le va a tocar un primo, un tío, un vecino, un amigo, gloria al Señor. A todos nos va a tocar padecer procesos, padecer momentos de dolor, padecer dificultad, padecer crisis, padecer escasez. Aleluya. Porque nosotros estamos en Dios, pero estamos en el mundo. Y como dice la Biblia, una cosa le pasa a los buenos, pero también le pasa a los malos. Y no es que solamente las cosas buenas son para nosotros. No. Si usted tiene esa película en su mente, usted está en el canal equivocado, gloria al Señor. Y usted lo va a ver con ese hombre del que yo le estoy hablando, que Dios le profetizó siglos antes de su nacimiento, que él iba a venir a cumplir un propósito específico, que era anunciar la llegada de Cristo. Pero eso no le garantizó que no tuviera que sufrir. Y usted lo va a ver. Aleluya. Y para esos momentos es que Dios nos trae aquí a la iglesia, mis hermanos. Nosotros no venimos aquí a perder el tiempo, no venimos aquí simplemente para religiosamente decir yo voy a la iglesia, no. El Señor nos trae a la iglesia para que nosotros aprendamos de su palabra. Nosotros venimos a este lugar para recibir algo, pero no es para que usted se quede con eso, es para que usted vaya y se lo dé a alguien que esté en necesidad de lo que usted recibe aquí cada domingo. Aleluya. ¿Usted me está entendiendo? Aleluya. Diga amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Y qué significa la palabra desierto? Un desierto en su forma literal es una llanura abierta, no cultivada, árida y seca, donde los animales salvajes vagan en libertad. Allí no hay ley, allí no se da fruto, gloria al Señor. Allí no crece nada, gloria a Dios, porque es una tierra seca. Aleluya. Es una tierra árida. Aleluya. El desierto pudiera ser en momentos un lugar de pavor, un lugar de miedo. Gloria al Señor, porque ahí andan los animales y nadie los controla. Aleluya. Un desierto es la verdadera imagen de la desolación. Gloria al Señor. Y a Juan el Bautista, el personaje que estamos hablando, le tocó llegar a la vida, ¿verdad? Nacer, crecer, desarrollar un ministerio. Le tocó vivir en un tiempo desierto. Le tocó vivir en un tiempo árido. Le tocó vivir en un tiempo, imagínese usted, 400 años sin Dios hablar por medio de profetas. 400 años sin Dios levantar a alguien para que proclamara una buena noticia. Aquella gente, yo estoy seguro que no sabían ni cómo Dios hablaba, ni mucho menos sabían diferenciar cuando alguien estaba o no hablando de Dios. El decir que Dios levantó un profeta en esos 400 años era una ilusión, era una utopía, probablemente el deseo de mucha gente, pero era algo que no estuvo pasando. Y cuando se levanta este hombre llamado Juan el Bautista, aleluya, aunque la Biblia lo había profetizado, yo me imagino que muchas personas en aquel tiempo se comenzaron a preguntar y a cuestionar: ¿quién es este? Y ese no es el hijo de fulano. ¿Y qué es lo que se cree este ahora? De que él está hablando en nombre de Dios, cuando nosotros tenemos y sabemos que Dios tiene 400 años que no dice ni esta boca es mía. Y ahora di que se levantó gloria al Señor. Y usted sabe lo que más me sorprendió, que Juan el Bautista le dio una bienvenida a la multitud que los escuchaba. Aleluya. ¿Y usted sabe cómo le dijo? Escuchen, generación de víboras.
por lo menos le salían 3 o 4 pedradas a Juan el Bautista. Si hubiera tenido ahí algunos cacos calientes, seguro, gloria a Dios, que por lo menos, mis hermanos, le dieron 2 o 3 tablazos. Porque si usted, gloria a Dios, en un tiempo donde Dios no está hablando y usted es supuestamente la voz de Dios y usted va a venir a decirle a quien lo escucha, generación de víboras, ¿qué usted haría si yo le digo eso? No se atreva a decirlo. Aleluya. Pero usted sabe por qué Juan estaba diciendo eso. Algo sabía Juan. Algo estaba viendo Juan. Algo conocía Juan que le estaba llamando a esa generación, generación de víboras. Y la Biblia dice algunas cosas interesantes de Juan antes de responderle esa pregunta. Y dice que desde su nacimiento este hombre fue lleno del Espíritu Santo. Y usted sabe por qué eso era necesario. Porque si Juan no estuviera lleno del Espíritu Santo, él no iba a poder aguantar el cumplir la misión que se le entregó al pie de la letra. Desde que le dieran los 2 primeros tablazos, iba a renunciar. Este hombre decidió renunciar literalmente a su vida completa, porque al estar lleno del Espíritu Santo, él pudo entender para qué él estaba vivo aquí en la tierra. Y muchas veces, mis hermanos, eso es algo tan importante que nosotros lo entendamos. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces por eso nosotros nos pasamos la vida dando vuelta y no sabemos para dónde vamos a caminar. Cuando uno no puede identificar cuál es tu propósito aquí en la tierra, usted se va a pasar la vida de aquí para allá y de allá para acá y dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Aleluya. Y por esa razón el Señor está trayendo esta palabra. Estoy seguro de que Dios le está hablando a alguien y le está diciendo: yo quiero que tú puedas identificar cuál es el propósito que yo tengo para contigo. Cuál es el propósito en el que yo quiero glorificarme en tu vida. Y yo sé que muchas veces a uno no le gusta conocer el propósito de Dios. Y te voy a hablar por mí. Aleluya. ¿Usted sabe por qué es difícil identificar el propósito de Dios? Porque cuando Dios tiene un propósito y tú lo sabes, tú tienes que comenzar a negarte a ti mismo. Tú tienes que comenzar a hacer sacrificio. Tú tienes que dejar de hacer cosas que a ti te gustarían hacer. Tú tienes que comenzar a hacer cosas que a ti no te gustaban y que tú no querías hacer. Se lo voy a decir un poquito más claro si no me entiende. ¿Usted cree que hoy domingo a las 11 de la mañana, estamos como a 6 de abril, yo quisiera estar aquí de que en una iglesia, en un altar frente a ustedes? No, siendo honesto, no. Yo quisiera estar acostado en mi casa. Yo quisiera estar por ahí de vacaciones. Yo quisiera estar perdido en un monte por ahí con mi familia. Pero cuando uno entiende el llamado de Dios, mi familia, mis deseos tienen que pasar a un segundo plano. Y esto suena duro, pero es así. ¿Usted sabe por qué? Porque si yo no respondo al llamado de Dios, voy a tener problemas yo, pero va a tener problemas mi familia. Y eso fue lo que trató de hacer Jonás en un momento. Cuando Dios lo llama, le dice: vete a Nínive y predique en aquel lugar. Él trató de salir huyendo. Y lo único que hizo fue perder tiempo. ¿Por qué? Porque el proceso iba a ser directo, fácil, cómodo. Y él mismo, por huir del llamado de Dios, lo complicó al punto que ya usted sabe la historia. Y lo que más nos conviene a nosotros es poder identificar qué Dios quiere conmigo. Lo que más nos conviene a nosotros es poder saber en qué Dios me quiere usar. ¿Para qué yo estoy vivo? La vida sin propósito no tiene sentido. Si usted no puede identificar para qué usted está vivo, la vida no tiene ninguna razón de ser. Aleluya.
Y cuando Dios llamó a este hombre llamado Juan, lo eligió desde el vientre de su madre, pero para poder cumplir el propósito tenía que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Tenía que estar lleno para poder resistir todas las cosas que le iban a sobrevenir. Y Juan se levanta, gloria al Señor. Y me imagino que quizás tuvo sus luchas porque fue un ser humano. Me imagino que quizás se le dio su queja a Dios. Le dijo, yo nunca te dije, esto soy yo especulando. Yo nunca, me imagino con Dios, nunca te dije que yo quería ser la voz que clama en el desierto. Yo quería tener mi familia, yo quería tener mis hijos, yo quería tener negocios, yo quería ser empresario, yo quería ser ingeniero. Me imagino que quizás esa conversación entre él y Dios quizás se dio en algún momento. Aleluya. Pero aún así él pudo identificar y entender cuál era el propósito de Dios con él. Y a últimas, él se rindió a hacer lo que Dios quería que él hiciera. ¿Usted sabe por qué, mis hermanos? A veces es verdad que servirle a Dios, entregarse a Dios, tiene un precio un poco elevado, gloria al Señor, terrenalmente. Tiene un precio elevado porque tengo que decir que no a tantas cosas que uno quisiera. Pero cuando uno entiende y uno logra poner su confianza en Dios, usted se puede convencer de que aunque yo me estoy sacrificando ahora con la ayuda de Dios, más adelante es seguro de que todas las promesas de Dios para su vida en este tiempo presente y en el tiempo venidero, todas las promesas de Dios serán de mayor bendición para usted. Y eso fue lo que quizás le dio fuerza a Juan el Bautista para poder llegar hasta donde Dios quería que él llegara. Aleluya. Y me sorprende de Juan que cuando Juan llega en ese tiempo desierto espiritualmente, Juan no viene a profetizarle al pueblo cosas bonitas. Juan no se levanta a darle promesas de carros y jipetas. Yo me imagino a Juan, aleluya, profetizando caballo y profetizando que el Señor te va a dar una yegua y que el Señor te va a dar un burro. No, Juan no se levantó a eso. El mensaje de Juan fue tal cual Dios se lo había entregado. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? El mensaje que cuando usted va a la Biblia usted ve que es el mismo mensaje que sigue predicando Jesús, es el mismo mensaje que siguen predicando los apóstoles. La Biblia desde el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, comienza con un mensaje y termina con un mensaje. ¿Y usted quiere saber cuál era el mensaje? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Allí no se le estaba profetizando a nadie cosas como se hace en este tiempo. Allí no se le estaba profetizando a nadie bendiciones. Y no es que Dios no lo pueda hacer, sí, Dios lo hace. Pero el principal mensaje a ser proclamado es un mensaje de salvación, es un mensaje de arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa en griego metanoia, cambio de mente, cambio de dirección, cambio de tu estilo de vida. Y lo que Juan le estaba diciendo a ellos, ustedes han vivido por 400 años en un tiempo donde Dios no ha hablado, en un tiempo desierto espiritualmente. Pero si se arrepienten, si cambian su mente, si cambian su forma de pensar, en este tiempo Dios puede comenzar a darles una experiencia que todavía ustedes no han tenido. Y era la que el reino de Dios pudiera no solamente gobernar, aleluya, como Dios había hecho en Israel, que Dios gobernaba la nación. Ahora con Juan el Bautista se estaba acercando el tiempo donde Dios iba a comenzar a gobernar en los corazones. ¿Usted me está entendiendo? Aleluya. Y ese mensaje de Juan, gloria al Señor, aunque fue un mensaje duro,
trajo una reacción positiva a muchas personas. Y la Biblia lo especifica, ya entrando en la parte final, que se le acercaron 3 grupos, gloria al Señor. Y dice que se le acercó la multitud y le preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Y él les decía, el que tiene un pan, compártalo con el que no tiene. El que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Dice la Biblia que se le acercó otro grupo de publicanos. Esos eran los que recolectaban impuestos. Y le preguntaron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no cobren más de lo que les fue mandado. Porque los publicanos tenían la costumbre que cobraban lo que se les mandaba y cobraban algo más. Aleluya. Y dice la Biblia que se le acercó el poder militar, los romanos, los soldados. Y les preguntaron, maestro, ¿qué vamos a hacer? Igual les dijo, no extorsionen, aleluya, no hagan mal uso de la fuerza, no hagan mal uso del poder y estén contentos con sus salarios. Y si usted se fija, lo que Juan le estaba comenzando a decir eran todas las cosas que Jesús iba a comenzar a predicar y enseñar de ahí en adelante. Aleluya. ¿Usted me está entendiendo? Y esa voz que estaba clamando en aquel desierto, aunque usted lo crea o no, estaba trayendo arrepentimiento, pero estaba trayendo esperanza a muchas vidas. Si el mensaje no hubiera tenido ningún efecto, nadie se hubiera acercado a Juan el Bautista para preguntarle qué debemos hacer. Esta gente estaba sedienta espiritualmente. Esta gente tenía necesidad de Dios. Esa gente tenía, gloria al Señor, una sequedad espiritual, sed de Dios. Y por eso automáticamente comienzan a responder al llamado que le estaba haciendo el Bautista. Y cuando Juan le habla, gloria al Señor, que el reino de los cielos se ha acercado, Juan termina en ese texto y le hace una aclaración a ellos, y ya voy a terminar. Y Juan les dice, sí, yo le estoy predicando que el reino de los cielos se ha acercado, pero yo no soy el que ustedes están esperando. Aleluya. Y en el último versículo que leímos, Juan le dice, detrás de mí viene uno del que yo no soy digno de quitar la correa de su sandalia. Detrás de mí se va a levantar uno, que ese es el que va a traer esperanza a la vida de cada uno de ustedes. Ese es el que va a establecer el reino de Dios, ya no solamente en el pueblo de Israel, sino en el corazón de todos los que decidan poner su fe en Él. Igual le dice Él, a diferencia de mí, que yo los bautizo a ustedes con agua, Él los va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo y fuego, gloria al Señor. Y lo que Juan estaba diciendo, cuando ustedes comiencen a poner su mirada en ese que viene detrás de mí, Él le va a dar a ustedes algo que yo no puedo darles. Porque Juan solamente los sumergía y tenía que dejarlos que se fueran, porque ya él no podía hacer más nada de ahí, gloria a Dios. Pero ese Jesús, y yo quiero que usted se ponga sobre sus pies, ese que venía, gloria al Señor, ese Jesús del que Juan tuvo el privilegio, gloria al Señor, de ser el precursor, el anunciador, es el mismo Jesús que nos llama a nosotros a que seamos una voz que clame en el desierto. Y usted me dirá, pero Marcos, o quizá los que están en las redes preguntarán, pero joven, pero ¿cómo voy a ser voz que clame en un desierto cuando yo no vivo cerca de un desierto? ¿Cómo voy a ser la voz que clame en el desierto cuando yo no estoy en un lugar literal? No, pero estoy seguro que cerca de ti, muy cerca, hay muchas personas que tienen desiertos espirituales. Hay muchas personas que necesitan escuchar un Dios te bendiga, un Cristo te ama, un en Dios hay esperanza.
Aleluya. A este hombre llamado Juan, usted sabe lo que le costó ser la voz que clama en el desierto. Ser decapitado. Aleluya. Lo decapitaron por el mensaje que proclamaba. Aleluya. Y por eso yo le decía ahorita, si él no estuviera lleno del Espíritu Santo, él no hubiera podido hacer lo que él hizo y mantenerse tan firme hasta el final. Y muchas veces a nosotros nos cuesta, quizá hoy no nos decapitan de esa manera, pero muchas veces gente nos mira con indiferencia cuando se enteran que usted es cristiano. Gente nos mira mal muchas veces. Muchas veces gente te menosprecia por ser cristiano. Mucha gente dice que estamos locos y yo lo sé porque a mí me lo han dicho y me lo dicen. Gloria al Señor. Pero yo quiero morir en esta locura. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me he visto en momentos donde yo no he tenido a dónde ir, aquí yo he encontrado a quien clamar. Aquí yo he encontrado a alguien que me ha extendido la mano en momentos de tristeza, en momentos de aflicción. Aquí yo he encontrado a alguien, gloria a Dios, que vuelve y me dice una y otra vez y me lo repite día tras día y me dice: no te detengas, no te rindas, sigue clamando, sigue siendo la voz que clama en el desierto de otros. Y eso mismo te dice Dios a ti. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí por coincidencia. Tú no estás aquí porque alguien te trajo, porque yo quise, porque quiso otro. No, tú estás aquí, gloria al Señor, porque Dios quiere que tú seas una voz que clame en el desierto de alguna persona. Dios quiere que tú seas quien lleve un poquito de esperanza a alguien que no sabe a dónde ir, que no sabe a dónde clamar. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a orar y ya nos vamos.